Buenas tardes, ¿cómo van? Acá de vuelta en DMP con Adrián Celaya. Buenas tardes acá desde Argentina, 4 de la tarde, o buenas noches donde nos ven, muy probablemente 9 de la noche en Europa. Como siempre acá, yo invitado del programa de Adrián, que en el espacio que nos da Ezequiel acá en DMP Geopolítica. Más que agradecido como siempre, Adrián. ¿Cómo andás? Hola, Lautaro. Pues ya sabes, encantado de estar contigo y con DMP Geopolítica. Bueno, ya sabéis que hasta ahora hemos estado con vosotros los jueves a la tarde-noche, a las 9 de la noche hora Madrid, pero vamos a cambiar de horario a partir de la semana que viene. Va a ser a partir, bueno, los jueves también, pero a las 11 de la noche en lugar de a las 9, a las 23 horas, si queréis. 23 horas hora Madrid. Seguirá siendo tarde-noche, pero 23 horas horario Madrid. ¿De acuerdo? Bueno, por supuesto, como os decimos siempre, acordaros de suscribiros al canal si no estáis suscritos, darle al like si os gusta el vídeo, compartir la información que os parezca interesante. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla unirme o unirse y dejarnos comentarios, preguntas, ideas o propuestas que intentaremos o iré en la medida en que podamos irlas contestando, no en este canal, sino en el canal de ECAI Center. Lo buscáis enseguida en YouTube, ECAI con K, Center con C, y ahí hacemos vídeos de preguntas y respuestas en los que intentamos, ya digo, responder a las preguntas o comentarios que nos vayáis haciendo. Bueno, pues por mi parte podemos comenzar, Lautaro, cuando quieras. Bueno, vamos a ver, ¿no? Sí podemos decir, y con un poco de humor negro, que se trata de un tema realmente explosivo, ¿no? Bien, y un tema que nos hubiera parecido imposible probablemente hace apenas un par de años, ¿no? Creo que, sin embargo, no hemos tenido más remedio que hacernos a la idea e irnos situando en este tipo de contextos de forma progresiva a medida que avanzaban los acontecimientos y a medida que íbamos recopilando información sobre lo que estaba sucediendo y sobre el contexto en el que se mueven los distintos interlocutores a las distintas partes que están implicadas en todo lo que está pasando, ¿no? Bien, pues vamos a ello. Vamos a hablar guerra nuclear sí o no, en el sentido de si es posible o no es posible, si es probable o no es probable y qué posibilidades vemos de que realmente suceda o no suceda, ¿no? Vamos a ver, por lo menos vamos a dar las pistas que podemos al respecto. Evidentemente, se trata de una barbaridad y el simple hecho de que se trate de una barbaridad tan disparatada hace que intuitivamente en un primer momento nos parezca imposible. Pero, claro, lamentablemente, como empezamos diciendo aquí, es una barbaridad, pero hay varias razones para plantearlo, por lo menos para plantear el tema y analizarlo y que seamos todos conscientes, dentro de lo posible, de los aspectos dudosos o que puede haber alrededor de este tema. Bien. Razones para plantearlo, digo. Bueno, en principio, yo creo que ya no hay nadie que cuestione que estamos ya en un contexto de Guerra Fría. Un contexto de Guerra Fría, pues claramente comparable o más peligroso en realidad que el que tuvimos desde la Segunda Guerra Mundial en adelante entre los países socialistas, digamos, de Occidente, fundamentalmente entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Bueno, ya estamos en un contexto de Guerra Fría, esto es evidente. En este momento son los países emergentes y los países occidentales, o más en concreto también, pues Rusia y la OTAN, de forma más concreta si se quiere. Pero no solo estamos en un contexto de Guerra Fría, sino que también estamos en un contexto de guerra caliente puntual o de guerra caliente emergente, si se quiere, ¿no? Porque ya hay un estallido, o dos estallidos en concreto, que son en Ucrania y en Israel, o en Israel-Palestina, en los cuales tenemos ya un enfrentamiento más o menos directo entre las dos partes, ¿no? Un enfrentamiento aparentemente en un caso entre Rusia y Ucrania, pero en el que la OTAN está directamente implicada a través de Ucrania, y un enfrentamiento entre Israel y las distintas fuerzas que combaten contra Israel en el entorno, pero que tanto Israel
Israel está apoyado de forma radical por uno de los grandes grupos que geopolíticamente están combatiendo en este momento, Occidente, fundamentalmente Estados Unidos, y los grupos palestinos y musulmanes que están combatiendo contra Israel están indirectamente apoyados también por este mundo emergente. Bien, tenemos por lo tanto una guerra caliente emergente, al menos en esos dos puntos, ¿no? Bien, frente a esto tenemos además lo que hemos llamado una situación de pánico, ¿no? Una situación de pánico en el poder corporativo occidental, ¿no? Esto ya hemos hablado más de una vez en este programa. Esa situación de pánico, ya lo vamos a explicar, obedece tanto al contexto como a la situación psicológica concreta en la que probablemente se encuentran estos grandes inversores, estas personas que están detrás de las grandes multinacionales occidentales, ¿no? Y como vamos a ver, en nuestra opinión al menos, tenemos una situación desde el punto de vista del riesgo de un conflicto nuclear, una situación claramente más peligrosa que la que tuvimos en la Guerra Fría, ¿no? Incluso en la crisis de los misiles de los 60, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es lo que planteamos ahora, ¿no? Más riesgo que en la Guerra Fría, ¿no? Bueno, la razón de que esto sea así es que durante la Guerra Fría, las dos potencias que estaban enfrentadas tenían ese enfrentamiento constante durante muchos años, pero las dos se sentían seguras y fuertes en sí mismas, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que la situación, el equilibrio entre los dos bloques durante muchos años fue bastante estable y que, como consecuencia de ello, las derrotas puntuales que sufrían en uno u otro país no se consideraban un casus belli entre las grandes potencias, es decir, no eran causa de un enfrentamiento directo entre ellas, ¿no? Por ejemplo, esto sucedió en más de un caso, pero un ejemplo claro y conocido por todos podría ser el de Vietnam, ¿no? Estados Unidos pierde en Vietnam y se va, ¿no? Evidentemente, esto fue un trauma en Estados Unidos, pero evidentemente nadie en Estados Unidos se planteó evitar la derrota o, como consecuencia de la derrota, atacar a China o a la Unión Soviética, ¿no? Y comparemos ese contexto con el de ahora. ¿Qué es lo que se está haciendo, ¿no? Está atacando directamente a Rusia, que es la primera potencia nuclear del mundo. Se le está atacando a Rusia de forma directa, de forma cada vez más amenazante durante más de un año, ¿no? Por distintos procedimientos, ¿no? Y con distintos pretextos, de que si es a través de Ucrania, de que es pretextos sucesivos, pero se van dando pasos continuamente de una mayor escalada, pero atacando directamente a la primera potencia nuclear del mundo. Te iba a preguntar, Adrián, que esto ya lo hemos hablado. Se está jugando con la paciencia de Rusia en gran medida. Efectivamente. No solo con la de Rusia. Esto es interesante, ya lo vamos a comentar después, porque es la de Rusia por un lado y la de Irán por el otro, ¿no? Es decir, porque el juego es muy similar y esto ya nos revela que hay una estrategia común detrás, ¿no? Es decir, que al final es una estrategia de ese poder corporativo central que está jugando a lo mismo en dos ámbitos, intentando hacer estallar el conflicto, por un lado, contra Rusia y por otro lado, contra Irán, ¿no? Provocando a los dos y con unas provocaciones que hasta ahora los dos están resistiendo, ¿no? Bien, tenemos, efectivamente, esto es lo que tú comentabas, ¿no? Una evidencia militar, ¿no? Sobre cuáles son los comportamientos militares que estamos viendo durante el último año, fundamentalmente, ¿no? Tenemos esas estrategias equivalentes en Israel y en Ucrania, ¿no? Pues que se trata de provocar a Irán o a Rusia, en un caso a Irán y en otro caso a Rusia, a toda costa para justificar una intervención directa de Estados Unidos o de la OTAN. Porque claro, este es el único sentido que tienen esas provocaciones. Israel, por sí mismo, no tiene capacidad de enfrentarse, tiene ya enormes dificultades para hacer frente a los combatientes que están luchando contra él en este momento, no tiene capacidad de enfrentarse por sí mismo, además, a Líbano, a Siria, a Irán, es imposible. El único sentido que tiene esto es arrastrar a Estados Unidos a la guerra, ¿no?
evidentemente esto tendría otras repercusiones, que es, esto supondría evidentemente ya un conflicto mundial, sin ninguna duda, porque evidentemente Rusia y China nunca van a dejar a Irán que Irán sea aplastado por Estados Unidos y mucho menos por Israel, claro. Pero es que lo mismo están haciendo con respecto a Ucrania. Es decir, tampoco tendría ningún sentido que el objetivo de todo lo que están haciendo fuese, digamos, una guerra contra Rusia de la parte europea de la OTAN, de los países europeos de la OTAN, que no tienen capacidad militar comparable con la de Rusia. El único sentido que tiene también, en ese caso, es justificar la intervención de Estados Unidos. Estamos hablando de dos vías para intentar justificar la intervención de Estados Unidos en una guerra mundial. Pero claro, como digo, hay la intervención directa de Estados Unidos o de la OTAN, que es equivalente a una guerra mundial. Y una guerra mundial entre potencias nucleares, lo diremos luego, es prácticamente una guerra nuclear. Bien. Bueno, en esa evidencia militar podemos citar pues toda una cadena de escaladas en las cuales, en el caso de Ucrania, se argumentaba de forma constante que eran pasos que no se podían dar porque suponían un enfrentamiento directo con Rusia y después se daban, ¿no? Se volvía a utilizar la misma argumentación con el siguiente armamento, o misiles, o tanques, o municiones, y se volvía a dar ese paso, y sí, otro paso, y otro paso, ¿no? Quizás los más llamativos desde el punto de vista que comentamos ahora, pues podrían ser los 3 ataques que se produjeron en mayo a los radares rusos de alerta temprana antinuclear, que son causa en Rusia y en cualquier potencia nuclear, son causa de ataque nuclear. Es decir, en las doctrinas militares de las doctrinas nucleares de los países con potencia nuclear, el que ataquen a tus radares de alerta temprana es debilitar tus defensas nucleares y por lo tanto se entiende que la única explicación que tienes es que quizás están intentando un ataque nuclear contra ti y por lo tanto es causa inmediata de una respuesta nuclear, ¿no? Y así todo se hizo, y se hizo 3 veces, ¿no? Sin ningún sentido desde el punto de vista de la guerra nuclear. O los ataques a la central nuclear de Zaporilla, ¿no? Desde Ucrania. Son movimientos que Ucrania nunca hace por sí misma, que son decididos por la OTAN. ¿Y qué objetivo tiene? Pues evidentemente generar un desastre con un impacto europeo que justifique también la intervención de la OTAN, de Estados Unidos, la guerra, al final, ¿no? Una guerra continental, ¿no? Todo esto solo tiene una explicación, como digo ahí. Están buscando a toda costa, esos poderes occidentales están buscando a toda costa una guerra mundial o nuclear, ¿no? Algo que nos ha costado muchísimo creer, pero que paso a paso, la evidencia parece que no nos deja otra interpretación. Iba a preguntar algo, justo con la afirmación final. Si nosotros entendemos que los ataques hacia Rusia, hacia los radares, no están atacando a cualquier país, sino esa potencia mundial nuclear, no responde. ¿También no será una manera de saber que el otro tampoco quiere entrar en ese mismo juego? Claro. Vamos a ver. En principio, la estrategia de las provocaciones intenta generar una respuesta negativa para el que responde. Eso es una provocación. Entonces, el que recibe la provocación, la potencia que es provocada, puede equivocarse si responde emocionalmente, dice, me han atacado, tengo que responder. ¡Pum! Y responde, entonces cae en la provocación, ¿no? Claro, tiene que actuar fríamente. Entonces, como Rusia está ganando la guerra, pues dicen, bueno, a mí no me interesa continuar en la dinámica en la que estoy situado, voy ganando la guerra, esa guerra de desgaste de forma progresiva, no me interesa cambiar el contexto, despistarlo, hacer responder a esas provocaciones. Pero claro, responder al menos directamente, ¿no? Por otro lado, ¿cuál es el problema? Que si no respondes a una provocación de ese tipo, sabes que la provocación se va a repetir, por lo que tú decías, ¿no? El otro se da cuenta, pues no responde, pues otra provocación igual más grave, ¿no? Y si no respondes, pues más grave, ¿no? Pero esa es la dinámica que se ha mantenido durante un año
por un lado, ha supuesto en contra de Rusia pues, nuevas provocaciones, pero también es cierto que Rusia ha conseguido retrasar más de un año el estallido de esa guerra mundial que Occidente quería desatar, ¿no? Y acercarse a este contexto de las elecciones en Estados Unidos y al contexto en el que ellos están más cerca que antes de la victoria, sin demasiadas prisas, pero se van acercando progresivamente, lo cual va dejando cada vez menos margen de tiempo para que desaten esa estrategia de una guerra mundial, ¿no? Entonces, bueno, hay que jugar pues, con los tiempos en este tema, ¿no? No se puede decir en vídeo que es siempre negativo responder a las provocaciones o que sea siempre positivo, ¿no? Hay que analizar muy fríamente cada caso y cada momento, ¿no? Bien. Y algo similar podemos decir con respecto a Irán, ¿no? Evidentemente, que ha sabido no responder cuando ha querido no responder, eh, tener una respuesta muy medida en su momento, cuando Israel atacó el consulado iraní en Siria, hubo una respuesta con drones, pero muy medida, con drones contra Israel, pero muy medida en la medida en que no eran drones de primer nivel tecnológico, eran del segundo nivel tecnológico, en la que previamente avisaron a través de Estados Unidos de que esto iba a suceder. Es decir, fue una respuesta muy, muy medida, ¿no? Pero claro, luego vino, por ejemplo, pues el asesinato del líder de Hamas en Teherán, ¿no? Al cual Irán prometió responder y todavía no ha respondido, ¿no? Todavía no ha respondido. Es decir, se está conteniendo, ¿no? Se está conteniendo y es muy posible que esta también sea la razón de que Israel, viendo que no consigue no consigue que Irán caiga en las provocaciones, ahora lo está intentando con Líbano, ¿no? Está intentando abrir ese conflicto a través de Líbano y quizás a través de un amplio conflicto en Líbano implicar también a Irán después. Bueno, hay un detalle que ha surgido precisamente alrededor de este tema del Líbano con respecto a ese ataque tecnológico por parte de Israel a través de los buscas, estos dispositivos electrónicos, y ha vuelto a surgir la hipótesis de si un mecanismo similar quizás pudo utilizarse en la muerte del presidente iraní, Raisi, que murió en principio, accidente de helicóptero, ¿no? Bueno, entonces ya hubo muchas especulaciones de que podía haber sido en realidad un asesinato, ¿no? Pero aquello quedó más o menos acallado, yo creo que precisamente por la actitud de Irán, ¿no? En el momento en el que Irán dice no ha sido un asesinato, todo el mundo pues, se diluyen las especulaciones de que puede haberlo sido, pero claro, sin embargo, es muy posible que esto fuera consecuencia, esa posición de Irán fuese consecuencia de una firme decisión de no entrar en una guerra regional, en un conflicto o en una guerra mundial, ¿no? Porque claro, si Irán reconoce o pone sobre la mesa que su presidente ha sido asesinado por Israel, no tiene otra opción. ¿Se entiende, no? No tiene otra opción que entrar en guerra con Israel, que era lo que Israel quería, ¿no? Pero bueno, no vamos a cerrar el debate alrededor de lo que sucedió con Raisi, dejar simplemente sobre la mesa que la hipótesis está ahí, ¿no? También tienen la similitud que también se están guardando en gran medida, están esperando, no contestar automáticamente. Evidentemente, sí. Después del asesinato del líder de Hamas en Teherán, prometieron responder y no han respondido todavía. Han dicho que responderán en su tiempo, pero también están ganando tiempo, ¿no? En la medida en que retrasan la respuesta. Están ganando tiempo porque, claro, no se trata solo de responder. Al responder tienes que prever las consecuencias de esa respuesta, ¿no? Y si con esa respuesta Israel consigue esa guerra mundial que está buscando, pues desde luego no es lo que te interesa, ¿no? Bien. Bueno, esto es quizás
lo más llamativo, lo que más, o una de las cuestiones que más nos ha costado concluir, ¿no? Pero, como decía antes, a medida que va pasando el tiempo, los datos se van acumulando, yo creo que es difícil que haya una interpretación distinta de esto. Wall Street, al decir Wall Street, estoy sintetizando de alguna forma ese poder corporativo occidental, ¿no? En Estados Unidos se utiliza mucho esta expresión de para llamar Wall Street, para hablar de los grandes líderes financieros de Occidente, ¿no? Bien, pero claro, ya hemos dicho que buscar una guerra mundial es buscar una guerra nuclear y hay pocas dudas de que Wall Street está buscando una guerra mundial. Bien. Vamos a explicarlo esto, ¿no? Como decía, las estrategias del último año en Ucrania y en Israel solo tienen una explicación posible, ¿no? Que Wall Street busca a toda costa una guerra mundial como única salida a su actual situación de pánico, ¿no? Pero claro, ya lo hemos dicho, todo el mundo sabe que una guerra abierta entre potencias nucleares es solo la antesala de una guerra nuclear y un proceso que puede suceder en cuestión de minutos, una vez que está esa guerra abierta, ya digo, entre potencias nucleares, ¿no? ¿Por qué? Pues porque una potencia nuclear amenazada va a terminar utilizando las armas nucleares, ¿no? Y esto está en la doctrina nuclear de todas las potencias nucleares. Claro, las tienen para algo, ¿no? Tienen que reconocer que si las tienen es para utilizarla en determinados casos, ¿no? Y en esos casos, evidentemente, está el sentirse amenazado. Si en una guerra entre potencias nucleares va a haber un momento en que una de las dos se sienta amenazada, entonces el salto a una guerra nuclear es casi inevitable, ¿no? Y como digo ahí, pues puede ser cuestión de minutos. Puede ser que cuando suceda ni nos enteremos, ¿no? Bien, ahí tenemos, digamos, aspectos psicológicos a analizar, ¿no? Este es un tema importante porque, claro, muchas veces pensamos, todos hemos pensado, ¿no? Diciendo, bueno, pero vamos a ver, con lo que supone una guerra nuclear, ¿quién va a ser, qué persona es capaz de decidir poner en marcha una guerra nuclear? ¿No? Sabiendo, pues, que él, sus conocidos, su país, pues van a estar en riesgo de desaparición, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que profundizar porque este análisis psicológico se ha hecho muchas veces, ¿no? No es algo que estemos improvisando. Todas las potencias nucleares han hecho este tipo de análisis psicológicos pensando en sus distintos enemigos nucleares, en qué caso o qué probabilidades habría de que realmente utilizaran o no la guerra nuclear, ¿no? Vamos a sintetizarlo, ¿no? Vamos a ver. El punto de partida es ese pánico que existe en Wall Street, ¿no? Bien, entonces tenemos, si se quiere, un pánico en la clase política occidental, pero al final, porque ven que su mundo se acaba, ¿no? El mundo en el cual, el mundo que les ha convertido a ellos en líderes políticos, ven que se acaba en ese choque con los países emergentes y también en una creciente inestabilidad política, tanto en Estados Unidos como en Europa Occidental, pero al final los políticos vienen y se van, ¿no? Para ellos puede ser traumático perder el poder, pero bueno, perder el poder no tiene en sí mismo que ser tan grave, aunque las circunstancias personales son muy distintas de unos a otros, ¿no? Pero claro, el problema fundamental radica no en el pánico de estos líderes políticos, sino de ese poder corporativo que controla Europa y Estados Unidos y que es el que ha puesto a esos políticos en su sitio. Bien. Entonces, la decisión de poner en marcha una guerra nuclear o de apostar por ella, como están apostando ya, ¿no? Es una decisión, yo creo que más difícil para los líderes políticos. ¿Por qué? Porque de una forma u otra, por muy corruptos que sean, pero tienen un nivel de responsabilidad sobre el futuro de sus ciudadanos, ¿no? De su país, de los ciudadanos de su país, ¿no? Pero esto es mucho más fácil, seguramente, para esos grandes inversores, esos intereses corporativos que desprecian y odian al vulgo, a la plebe, ¿no? Incluso a la de su propio país, ¿no? Porque llevan
dinámicas, muchos de ellos, de generaciones, considerándose, pues, de una forma u otra superiores al resto y despreciando, ya digo, despreciando o odiando incluso, ¿no?, al pueblo, ¿no?, al de otros países y al de su propio país. Y esto, bueno, ha sido, pues, digamos, escrito, argumentado y teorizado de forma continua. Ya lo hemos expuesto en algún programa, ¿no? Podemos analizar la evolución de la clase política occidental partiendo de las teorías malthusianas, ¿no?, que detrás de las cuales hay un odio a la gente, ¿no?, hay un odio a la humanidad, ¿no?, hay una búsqueda constante de argumentos para decir que sois demasiados, que hay que reducir la población, etcétera. Y luego el darwinismo social, a mitad del siglo XX, se agarran al darwinismo social para defender que hay unos que tienen que estar debajo y otros que tienen que estar arriba, ¿no? Y luego desarrollan las teorías de la eugenesia, ¿no?, para que decir los buenos nos tenemos que reproducir más y el resto se tiene que reproducir menos. Y luego impulsaron el nazismo, impulsaron el fascismo también, desde esas élites corporativas. Y luego fueron desarrollando teorías también antihumanas y de desprecio y de odio a lo humano, luego ya justificándolos, por ejemplo, en argumentos ecológicos, ¿no?, diciendo hay demasiados seres humanos, están haciendo daño a la naturaleza, la naturaleza es más importante que las personas, etcétera, ¿no?, con este tipo con unas ideologías u otras. Entonces, no es algo, ese desprecio, ese odio de estos grandes líderes corporativos a la humanidad es algo constante y creciente quizás durante estos 200 años, ¿no? Podemos incluir ahí, por ejemplo, estas declaraciones que de vez en cuando se les escapan de que, bueno, 8.000 millones de seres humanos es una barbaridad, que con 1.000 millones sería suficiente. Otros dicen 1.500 millones, ¿no? Hay que tomar medidas porque sobra demasiada gente. Este tipo de comentarios nos revelan ese profundo desprecio y odio a la humanidad que sienten. Bien, pero partiendo de todo esto, lo que tienen es un verdadero pánico ante su propio futuro. Ante su propio futuro que ven en este momento en riesgo. Estas élites corporativas ven que el mundo está avanzando muy rápidamente hacia un mundo multipolar y esto ya en sí mismo les va a quitar el poder del mundo, el poder de controlar el mundo que han tenido durante muchas décadas y que ahora van a perder. Pero claro, es el poder político de controlar el mundo, pero también es el poder político en Occidente, porque se están viendo acorralados, ¿no? Ese poder emergente, esos países emergentes con cada vez más poder y con estrategias anticorporativas como las de China o Rusia, ya está teniendo cada vez más influencia en Occidente, y esto junto a los movimientos antioligárquicos, populistas y tal, que están cogiendo un peso creciente en Occidente, está amenazando su futuro claramente. Tanto su riqueza como su poder político también en Occidente, ¿eh? No solo como dueños del mundo, sino también como, vamos a decir, dueños, controladores de Europa y de Estados Unidos, ¿no?, o de América y de Europa, ¿no? Bueno, pero no es solo esto, ¿no? Es decir, no es solo el riesgo de pérdida de riqueza y poder político, sino que, claro, se exponen a que se les exijan responsabilidades, ¿no? Claro, estas élites, prácticamente todos los que inciden de forma directa sobre la clase política occidental, los que realmente ejercen ese control, pues han tomado decisiones absolutamente bárbaras durante muchos años, ¿no?, que han implicado, pues, destruir sociedades, hundir economías, pues, hacer frente, bueno, pues acabar con la vida de millones de personas, etcétera. Entonces se exponen. ¿Esto qué significa? Que si se les va, ellos están pensando que lógicamente, si pierden el poder, ¿qué va a pasar? Como decía, creo que fue Hillary Clinton, podemos acabar colgados de las farolas, ¿no? Claro, se exponen primero, evidentemente, al escarnio público, pero también a la prisión. Y dependiendo de las circunstancias o del país, pues seguramente también a la horca o a la silla eléctrica, ¿no? Bien. Bueno, el tema es, ante esa situación de pánico,
pues podemos situarnos en su lugar y darnos cuenta de hasta qué punto pueden aplicar a la situación una lógica que podemos considerar perversa, pero que desde su situación puede considerarse también lógica, ¿no? Que esto supone, primero, negarse a aceptar la situación o la evolución de la situación, negarse a aceptar la victoria rusa en Ucrania, negarse a aceptar la evolución hacia un mundo multipolar. No vamos a aceptar eso y, por tanto, vamos a hacer todo lo que sea necesario para evitar ese contexto. Estar dispuestos a todo para evitarlo, ¿no? Y claro, es en ese todo lo que implica aceptar no solo decisiones que pueden ser criminales para el conjunto de la humanidad, sino incluso posibles riesgos para ellos, ¿no? Puede ser racional que ante ese riesgo enorme de pérdida de todo lo que tiene, de pérdida incluso de la libertad, de posibles exigencias de responsabilidades, tiene una lógica incluso aceptar posibles riesgos para ellos, sus familias, etcétera, ¿no? Bueno, porque claro, este es el contexto que nos puede explicar, nos puede dar una respuesta a esa pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Quién va a apretar, quién va a decidir que se apriete el botón nuclear, ¿no? Si esto le pone también en riesgo a ellos, por muchas medidas que tomen, ¿no? Bueno, pues ya digo, es que ese contexto para ellos es tan terrible. Alguna vez se ha dicho, ¿no?, que para un multimillonario de este tipo, simplemente dejar de ser multimillonario ya es casi peor que la muerte, ¿no? Es decir, es algo para ellos tan horrible, ¿no? Es situarse en un contexto vital que para ellos es un infierno, ¿no? Pero bueno, otro tema importante, ¿no? Muchas veces comentamos, o menos todos hemos pensado, ¿no?, a la hora de plantearnos estas cuestiones. Claro, una guerra nuclear es el fin de la humanidad, ¿no? Nadie va a entrar en esa dinámica, ¿no? Bueno, esta es otra cuestión a plantearse. ¿Es así realmente, no? Porque todos hemos pensado, basándonos en las imágenes y en los conceptos que teníamos heredados, pues quizás de los últimos años de la Guerra Fría, hemos pensado que esto era así, ¿no? Pero claro, parece que, analizado técnicamente, esto no es o no tiene por qué ser así, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Vamos a ver. Primero, parece que las armas nucleares actuales son distintas, muy distintas de las de la Guerra Fría, y que controlan mucho mejor la expansión de la radiación. Tienen un impacto inmediato, pero no generan los impactos de extensión de la radiación que generaban las armas anteriores. Bien, y por otro lado, en las estrategias de guerra nuclear de las grandes potencias hay opciones de guerra nuclear limitada, limitada fundamentalmente a objetivos militares. Entonces, dependiendo cuál sea el contexto, se pueden plantear no la imagen que tenemos de guerra nuclear en la que lanzo todo sobre el territorio de mi enemigo, las ciudades, y lo destroza absolutamente todo, ¿no?, sino estaríamos hablando de una guerra nuclear lanzada en principio sobre objetivos militares, ¿no?, con la expectativa de que claro, que depende de la respuesta, ¿no? Si la respuesta es también limitada, pues puede quedar en un contexto limitado, pero claro, si la respuesta es tú has hecho eso, yo voy contra tus ciudades, entonces se acabó, claro, ¿no? Van a ir a por todas las ciudades de las partes intervenientes, ¿no? Bueno, parece que en general hay dudas científicas alrededor de todo esto, ¿no? Pero yo creo que por lo que hemos visto, yo no soy experto, evidentemente, en ECAI Center no somos expertos, ¿no?, en estos temas, pero parece que la guerra nuclear con efectos limitados es posible, ¿no? Es posible. Bueno, esto aparentemente sería positivo, ¿no? Pero claro, tiene un problema, evidentemente, ¿no?, que con esa posibilidad de una guerra nuclear de efectos limitados, desaparece ese concepto de la disuasorio de la destrucción mutua asegurada, ¿no? Porque claro, durante el final, sobre todo de la Guerra Fría, es un concepto que se utilizó mucho, diciendo, bueno, tenemos que armarnos los dos, tanto Rusia, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, lo suficiente como para que los dos
seamos conscientes de que si entramos en una dinámica de guerra, la destrucción mutua está asegurada. Bien, y ese parecía ser el contexto que, digamos, estabilizaba la situación. Era el concepto que estabilizaba la situación porque se daba por supuesto que nadie, precisamente por eso, se iba a atrever a iniciar el proceso. Pero bueno, con lo que hemos visto ahora, parece que el contexto actual no es ese. Y claro, esto es positivo por un lado, ya digo, pero tiene este aspecto negativo. Si la destrucción mutua total no está asegurada, si hay opciones de que para que no se produzca esa destrucción mutua total, pues entonces esa disuasión ya desaparece. Desaparece o se modera significativamente, claro. Bueno, relacionado con esto hay otro concepto que es el de las armas nucleares tácticas, ¿no? Que de alguna forma ha suavizado el tránsito de las armas convencionales a las armas nucleares, para bien y para mal, claro, también. Es decir, antes estaba perfectamente definido por un lado lo que era utilizar armas convencionales y por otro lo que eran las armas nucleares estratégicas, ¿no? Pero al aparecer las armas nucleares tácticas se hace mucho más viable que en un contexto determinado se salte de armas convencionales a armas nucleares tácticas. Y de las armas nucleares tácticas, pues igual es más fácil, una vez que se entra en la dinámica de las armas nucleares tácticas, que se utilizan armas nucleares más o menos potentes, dar el salto a las armas nucleares estratégicas, ¿no? Es decir, de alguna forma se facilita este proceso, ¿no? También, y esto no lo he mencionado en el PowerPoint, pero hay otro factor que diluye de alguna forma esa frontera tan radical que existía antes entre las armas convencionales y las armas nucleares estratégicas, que es el de las armas estratégicas no nucleares, las de pulso electromagnético, etcétera, ¿no? Que pueden generar, pues quizás un contexto parecido al que hemos dicho antes de las armas nucleares que vayan dirigidas solo contra objetivos militares, pero estas armas, por ejemplo, de pulso electromagnético, que pueden aparentemente, por ejemplo, deshacer el equipamiento electrónico en todo un país, ¿no? Pues pueden ser precisamente por no afectar de forma indirectamente sí, pero por no afectar directamente a las personas, pues pueden ser también quizás más fácilmente utilizables, ¿no? Pero también estamos hablando de algo que puede facilitar también el tránsito hacia las armas nucleares estratégicas, ¿no? Es decir, se va agravando la situación, un país utiliza un arma nuclear táctica, otro se lanza más allá y utiliza un arma de pulso electromagnético y en respuesta el otro da otro salto y pasa a las armas nucleares estratégicas, ¿no? Es decir, es más fácil la evolución en ese sentido, ¿no? Bueno, y aquí tenemos, y esto es muy importante desde el punto de vista de ese posicionamiento psicológico de estas élites corporativas, ¿no? Que, bueno, que como se ha sabido durante los últimos años, pues muchos de estos grandes inversores, grandes propietarios de las mayores multinacionales, etcétera, estos billonarios, ¿no? Están haciendo sistemáticamente inversiones en grandes búnkeres, en enormes búnkeres, en países o en entornos como Hawái, algunos en Alaska y sobre todo en Nueva Zelanda, ¿no? Claro, y esto lamentablemente algo quiere decir, ¿no? Desde el punto de vista de su posicionamiento psicológico, ¿no? No son responsables políticos, ¿no? Son personas de estas élites multimillonarias o billonarias, como se dice normalmente en Estados Unidos, ¿no? Que están tomando este tipo de decisiones pensando en algo, ¿no? Y que cada uno saque las conclusiones, ¿no? Aquí tenéis, bueno, un titular, son titulares de este año, ¿eh? Los billonarios, ¿no? Están construyendo búnkeres de lujo para escapar al desastre, ¿no? Un poco te quería Sí. comentar algo que había hablado con Juan Aguilar, también parte de los analistas, del tema de los búnkeres, porque él había empezado su exposición hablando de la película Terminator, Skynet, la posibilidad de todo lo hackeable, porque estaba la cuestión de los buscapersonas, y hablábamos un poco de una deducción
de que detrás de Skynet, si seguís la cuestión ahí dramática del hilo de la historia, tranquilamente podría haber estado esta corporación política que siempre hablamos, construyendo sus búnkeres, preparándolo, y esto va también enlazado con las teorías de eugenesia, maltusianas, que lo nombraste al principio. Era lo que quería comentar. Sí, sí, podrían estar relacionados perfectamente, ¿no? Bueno, aquí tenéis al propietario de Mega, de Facebook, ¿no? Y un titular de Conversation que dice: los billonarios están construyendo búnkeres y comprando islas, ¿no? Bueno, se están preparando para el apocalipsis o para un nuevo feudalismo. Esto es lo que tú comentabas, ¿no? Bueno, es interesante por cómo, bueno, hay incluso, bueno, compañías que han llegado incluso a publicitar de forma individual, enviando comunicaciones a los grandes billonarios, ofreciéndoles este tipo de búnkeres, ¿no? De la construcción de este tipo de búnkeres o la adquisición de este tipo de búnkeres. Hay algunos que son individuales, es decir, construidos por un billonario, y otros en los que parece que en Nueva Zelanda hay un par de valles que están todos ellos con digamos, con construcciones subterráneas comunicadas entre sí, ¿no? Que serían casi, pues casi como una ciudad para billonarios, ¿no? En las que, bueno, dicen en su publicidad que esto les permitiría con toda seguridad vivir en estos búnkeres hasta 10 años. 10 años con toda seguridad. Y bueno, no estamos evidentemente hablando de búnkeres como los que vemos en las películas, ¿eh? Son búnkeres enormes con piscinas, pistas de tenis, luz artificial, ¿eh? Que les hace tener la sensación de que estuvieran al aire libre. Claro, es algo realmente impresionante, ¿no? Y que en los que sí. Me quedé pensando en un detalle de todo esto. Habitaciones de lujo, de gran extensión, con comodidad, 10 años. Pero Claro, para estar en un búnker, estas personas, estoy pensando, mientras vos lo relatás, estas personas no viven ahí ahora, no están ahí ahora. Para estar en ese búnker, tranquilamente puede estallar la guerra en cualquier momento, necesitarían información de privilegio, de altísimo privilegio, para poder tomarse su tiempo para llegar a esos búnkeres. claro. Ser parte. Evidentemente, una información de altísimo privilegio es que lo decidan ellos. Claro. Claro. Pero sí, hay, digamos, folletos publicitarios que no se difunden de forma abierta, sino de forma individual a los grandes millonarios, ¿no? Sobre estos búnkeres enormes, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis uno, por ejemplo, con 10 pisos, ¿no? 10 pisos bajo tierra, ¿no? Cada uno de esos pisos son enormes, ¿no? Aquí tenéis pues, una imagen, por ejemplo, de un espacio dentro de ese búnker con, bueno, no sé si es hierba o imitación de hierba, pero con luz artificial, dando la sensación de que están al aire libre, ¿no? Por lo menos la sensación, ¿no? Bien. O aquí tenéis, pues fíjate, un espacio con una piscina enorme, ¿no? Supongo que el espacio de la derecha sería fundamentalmente con luz artificial también, ¿no? Bueno, ¿Cómo? la cuestión, sí, Lo gracioso, un segundo, fue eso de que qué lindo que se ve algo tan terrorífico en el fondo, porque se ve de lujo. efectivamente, efectivamente. Porque claro, detrás de esto están todo lo que se supone que está pasando fuera, claro, o que puede estar pasando fuera. Bueno, la cuestión es, ¿qué podemos decir? Entonces, hemos hablado en esta presentación tan terrorífica, hemos hablado de riesgos sobre lo que puede pasar, sobre por qué es posible que pase, etcétera, ¿no? Vamos a ver si podemos decir algo sobre qué es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, vamos a ver. En principio, lo que sí podemos decir es, por todas las razones que hemos expuesto ahora, y no vamos a responder, que el riesgo es muy alto y que Wall Street lo está buscando. Y en ese contexto yo creo que sí tenemos que situarnos, porque si no, no entendemos lo que ha pasado durante el último año y lo que está pasando ahora, tanto en las decisiones que está continuamente tomando Israel como en las que está tomando, digamos, la OTAN, ¿no? Con respecto a Ucrania.
Bien. Dentro de ese contexto, ya hemos dicho, Rusia e Irán han conseguido hasta ahora evitar caer en las provocaciones. Pero claro, ya hemos dicho que no caer en las provocaciones supone, de alguna forma, asegurar que va a haber más provocaciones y que esas provocaciones van a ser cada vez más graves. Entonces, no, ellos también, tanto Irán como Rusia, saben que muy posiblemente puede haber un momento en el que no tengan más remedio que responder a esas provocaciones, sabiendo que esa respuesta que esa provocación está pensada para que si responden, esto provoque la guerra mundial. Bien. La barbaridad del riesgo nuclear, digo, permite pensar, y esto es muy importante, ¿no?, en medidas extraordinarias en el último momento que eviten el desastre, ¿no? Esto nosotros solemos hacer la comparación con las crisis económicas, ¿no? Porque muchas veces los datos macroeconómicos, analizas los datos macroeconómicos y te dicen, bueno, este país o el mundo o Europa, por ejemplo, económicamente, pues va hacia una crisis, por ejemplo, ¿no? Todos los datos van en esa dirección, pero luego la crisis no sucede. ¿Por qué? Pues muchas veces porque en el último momento, precisamente ante la gravedad de la situación, se adoptan medidas extraordinarias que no se adoptarían en otras circunstancias y que rompen esa dinámica hacia la crisis, ¿no? Bueno, entonces hay que pensar también que en una situación de este tipo nos encaminamos hacia algo tan terrible como una guerra mundial a la que nos quiere llevar Wall Street o ese poder corporativo occidental, pero que muy probablemente de una forma u otra alguien tomará decisiones que lo eviten, por lo menos en el último momento. No hay que darlo por seguro, pero es una posibilidad que hay que tener en cuenta, ¿no? Bien. Una posibilidad, digamos, que de alguna forma puede amortiguar la gravedad de ese riesgo, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta también que este riesgo que se ha ido acumulando durante el último año de una guerra mundial nuclear está sujeto a un posible o previsible cambio de contexto en los próximos meses, ¿no?, por dos factores. La victoria rusa en Ucrania, que en sí misma es un riesgo, pero a partir de que la guerra termine ya va a ser probablemente un hecho consumado y va a cambiar rápidamente el contexto, digamos, de una forma ya que va a hacer imposible este tipo de reacción. Y el otro factor que va a cambiar el contexto es ese posible segundo mandato de Trump. Ya hemos dicho que nosotros en Equidad tenemos dudas sobre ello, sobre cómo se va a comportar Trump si gana las elecciones y asume un segundo mandato, pero que todo el mundo parece estar dando por supuesto de que efectivamente en su segundo mandato Trump va a actuar de acuerdo con ese criterio inicial del trumpismo de que Estados Unidos no debe ser el policía del mundo y que por lo tanto su nuevo mandato va a ser decisivo para evitar este avance o este riesgo de una guerra mundial nuclear, ¿no? Bueno, lo piensan claramente los países emergentes, están de alguna forma moviéndose como si pensaran que esto va a suceder. También sus enemigos, esto es muy importante, ¿no?, pues Wall Street, etcétera, están atacando de una forma tan agresiva a Trump, en buena parte, todo parece indicar, porque piensan que una victoria de Trump haría desaparecer su margen de maniobra para poner en marcha una dinámica de este tipo. Y luego tenemos pues esos movimientos que son muy importantes, ¿no?, de elementos del Partido Demócrata como Tulsi Gabbard o Robert Kennedy, ¿no?, que se salen del Partido Demócrata y ahora están decididamente y en primera línea apoyando la campaña de Trump. Esto es un síntoma de que realmente gente con información muy directa, cercana y privilegiada, pues están dando por seguro que efectivamente Trump va a ir en esa dirección. Aunque nosotros en principio, fuera de esas razones, teníamos nuestras dudas al respecto, ¿no? Bien, de cualquier forma, yo creo que hay que situarse en este contexto, ¿no? Ante una posible victoria de Trump, es muy posible que el escenario que nos puede salvar del desastre sea este, ¿no? Pues un Trump, un Xi Jinping y un Vladimir Putin que hablen entre ellos y lleguen a acuerdos básicos sobre el futuro del mundo, ¿no? Algo que ya se ha comentado
frecuentemente que tiene que pasar, que Estados Unidos, Rusia y China se tienen que poner de acuerdo para definir el avance hacia ese mundo multipolar, cuál va a ser el contexto de ese nuevo mundo multipolar, ese nuevo marco de seguridad en Europa, ese nuevo marco de seguridad en Oriente Medio, todos estos factores, ¿no? Pero evidentemente estamos ante 3 líderes clave para salvar al mundo del riesgo de un desastre a corto plazo. Bien, pues con esto he terminado. No sé si querías comentar algo más, Lautaro. No, fue bastante claro todo. El contexto es el problema. Bueno, efectivamente. Bien, bueno, ya lo hemos comentado al principio, esto es algo tan terrible que cuesta situarse en el contexto, ¿no? Cuesta situarse en estos conceptos, ¿no? A todos nos ha costado, pero es algo, son conclusiones a las que hemos ido llegando de forma progresiva y que creo que son conceptos que es importante compartir cuanto antes, ¿no? Compartir y difundir cuanto antes, ¿no? Totalmente. Para que podamos situarnos y, de ser posible, reaccionar, de ser posible, organizarnos, colaborar con otros, crear pequeños grupos, organizar concentraciones, pues como en Europa se está haciendo en algunos casos, contra la OTAN, contra la guerra, etcétera, ¿no? Y hacer algo al respecto, ¿no? Que independientemente de los factores que se puedan mover, como los que hemos comentado a nivel geopolítico en Estados Unidos, en los países emergentes, para detener estos riesgos, pues claro, si conseguimos movilizar a la opinión pública, esto puede ser evidentemente fundamental. Pero claro, la movilización de la opinión pública empieza por pequeñas movilizaciones y esas pequeñas movilizaciones pues las pueden poner en marcha cualquiera de los que nos están oyendo en este momento, ¿no? Bien, pues vamos a ver, hemos terminado. Simplemente, como hemos dicho al principio y decimos siempre, no os olvidéis de que a partir de la semana que viene, antes de nada, a partir de la semana que viene, vamos a cambiar el horario. Entonces, vamos a estar en DMP Geopolítica los jueves, no a las 9 de la noche, hora Madrid, como hasta ahora, sino a las 11 de la noche, hora Madrid. 2 horas más tarde, ¿no? También os recuerdo, como siempre, que por favor, si no estáis suscritos, os suscribáis al canal. Si os ha gustado, darle al like. También, si queréis ayudarnos, pues darle a la tecla de unirme o unirse y que nos dejéis propuestas, ideas, comentarios, preguntas, que las vamos respondiendo a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Ya os digo, no en este canal, sino en el canal de Kai Center, que encontráis en YouTube muy fácilmente, simplemente tecleando Kai con K y Center con C. Pues bueno, sin más, por mi parte, Lautaro, no sé si quieres añadir algo. No, muchas ¿No? gracias. Si no, nos despedimos. Gracias por tu colaboración y gracias a DMP Geopolítica también, por supuesto. Saludo a todos. Muy Saludo a bien. Un saludo a todos.